Buenas tardes, Graciela. Hola. Me encuentro con Graciela Jerovsek, profesora de Historia, con quien vamos a hablar hoy de San Martín en Mendoza. Graciela, contame, ¿cuándo llegó San Martín a Mendoza? San Martín fue designado gobernador intendente de Cuyo, luego de haber estado al frente del Ejército del Norte, que él se hizo cargo cuando lo tiene que abandonar por cuestiones de salud de Belgrano. Llega acá a Mendoza en septiembre de 1814, viene por lo que el lugar que nosotros le decíamos antes, el Carril Nacional, que hoy en día se conserva como una huella y que es paralelo a lo que en la actualidad es la Ruta 7, que te lleva que une Mendoza con el trayecto a Buenos Aires. Él, llega desde Buenos Aires, el trayecto es muy largo, para primero en lo que se conoce como la Posta del Retamo, en la zona de Junín, que es el primer departamento que toca, que en aquel entonces no era departamento, era una ciudad, un pueblito. No nos olvidemos que las provincias recién nacen como tales a partir de 1820. Hasta entonces son todas ciudades principales o ciudades subordinadas o como decía, pueblos o villas, pero no podemos hablar de la provincia de Mendoza concretamente. Él llega a la ciudad de Mendoza. Si bien el terreno de la ciudad era propiamente lo que nosotros conocemos como la ciudad antigua, la ciudad vieja, el territorio de todo lo que era la gobernación, dentro de lo que quedábamos dentro de la gobernación intendencia de Cuyo, llegaba los límites hasta lo que sería hoy en día el río Diamante. A todo esto, con las reformas borbónicas, Mendoza antes había pertenecido a la gobernación intendencia de Córdoba, y de ahí es desgranada como una nueva gobernación intendencia que agrupa a las tres grandes ciudades en ese momento, que eran las más importantes de la zona, que eran Mendoza, San Juan y San Luis, que formaban, ocupaban una posición geopolítica muy importante, que no ha cambiado con el tiempo, porque no hay que confundir sitio con posición respecto a los sitios hacia el lugar de las ciudades. El sitio es invariable, la posición, o sea, el uso para el cual se puede obtener una ciudad, eso es lo que va a variar. En este caso, Mendoza, San Juan y San Luis, Mendoza principalmente porque era la primera ciudad que se tocaba cuando pasaban de la Capitanía General de Chile hacia el territorio argentino, y era la última ciudad que se tocaba antes de llegar a Chile, está en una encrucijada. En un primer momento, cuando estas tres ciudades se fundan, en la época de anteriores a la colonia, en la época de las fundaciones, es para que quede como un paso, el lugar para reabastecerse y demás. En realidad eran ciudades más bien pobres, no eran muy ricas, que digamos, no era Buenos Aires, como un paso hacia las ciudades del noroeste. Las ciudades del noroeste argentino sí eran más ricas porque eran cabeceras, eran donde estaban ubicadas, por ejemplo, la Real Audiencia, Charcas, hacia la zona del Alto Perú. Cuando se produce la creación del Virreinato del Río de la Plata, la nueva capital va a ser Buenos Aires, y entonces todas esas ciudades que estaban en esa ruta, esas ciudades van a decaer, van a empezar a decaer económicamente, pero la posición de Cuyo, de Mendoza, San Juan y San Luis, no va a variar mucho, porque todo eso que antes iba hacia el noroeste va a pasar, ya desde aquel entonces se ve esa conexión bicontinental. Por eso cuando San Martín llega a Buenos Aires va a ir directamente, primero, a ocupar ese puesto militar, como al pasar, mientras tanto, hasta que se define su designación definitiva a la gobernación intendencia de Cuyo,
para, bueno, la formación del ejército. ¿Cómo era, vamos a cambiar un poquito de tema, cómo era San Martín como persona? ¿Cómo era San Martín como esposo, como papá? ¿Qué se conoce a nivel histórico? San Martín era un hombre principalmente muy generoso, un hombre que tenía un alto concepto del deber. Por eso dice la vieja máxima, esa frase que nos han repetido toda la vida desde que éramos niños a todos: serás lo que debas hacer y si no, no serás nada. Vos tenés que cumplir tu deber por sobre todas las cosas. Estás señalado para cumplir con algo. Por eso para él es siempre hacer todos los sacrificios para alcanzar el logro de ese deber que vos tenés que cumplir. Una vez que lo alcanzaste, podés retirarte y hacer tu vida. Mientras tanto, no. Toda su vida fue un renunciamiento. Por supuesto, como todo ser humano, habrá tenido alguna distracción, porque tampoco era tan así. Pero su vida fue fundamentalmente cumplir con el deber. Para poder alcanzar los logros era muy importante para él el orden. Él odiaba la anarquía, por eso cuando se lo toma como un revolucionario, como si estuviera a la altura, no sé, del Che Guevara, por decir algo, sí. No es así. El estilo de revolucionario, así de guerrilla y demás del Che Guevara, por ejemplo, no tiene nada que ver con él. Si bien él apoyaba este tipo de metodologías, porque bueno, había que aprovechar lo que se tenía, en el terreno que se tenía. De hecho, él justamente busca la ayuda de Güemes, que sí era de ese tipo de persona más revolucionaria del terreno. San Martín era un militar de carrera. Él era una cosa que, vuelvo a repetir, odiaba el desorden, odiaba la anarquía, y solamente consistía para él en estar todo bien ordenado, bien planificado, como militar. Vuelvo a repetir, un militar de carrera, y cuyo objetivo era alcanzar la libertad, en este caso, y defender siempre a la nación del enemigo externo. El militar estaba para eso. Una vez que para él el militar había alcanzado ese logro máximo, que era la libertad, el reconocimiento internacional de todas las potencias también que reconocieran nuestra propia independencia, etcétera, etcétera, entonces era el momento de los hombres cívicos que tenían que ordenar la nueva vida que se iniciaba. Por eso, cuando a él le ofrecen tantas veces que se haga cargo del orden, como se lo ofrecieron en Chile a O'Higgins, y como también se lo ofrecieron y lo llevaron a cabo en nuestro territorio a Lavalle y a Dorrego, él se niega, porque él dice que esa no es la misión del militar, y justamente la historia le dio la razón, porque O'Higgins tuvo que renunciar, y el final que tuvieron Dorrego y Lavalle nos muestra que fueron personas que realmente fueron usadas por aquellas personas que lo que querían era, dentro de una cuestión partidista interna, sacarse al enemigo contrario de encima para poder hacer lo que ellos quisieran. Esa no era la misión que según San Martín debía hacer. Pero, si bien él era un militarote, un soldadote, como decía su suegra, que no lo quería para nada, la señora de Escalada, era un hombre que, por haber estado haber vivido en Europa, él tenía un gran conocimiento de las ideas, era un gran lector y también un gran conocedor de la sociedad. No era una persona tan sociabilizadora como sí fue Belgrano, pero Belgrano, no nos olvidemos que era un abogado, devenido militar, otro que también le tocó ser militar y cumplió su deber porque era el deber, porque a costa de todos los sacrificios. Pero San Martín también tenía un conocimiento muy importante de todo lo que era el manejo y la vida social. Por eso cuando llega a Mendoza
él se paraba a tomar café en todos lados, se paraba a conversar con todo el mundo, aceptaba todo lo que las personas humildes le traían. Él iba a escuchar misa en una iglesia, en otra, en todas se hacía ver, porque era una manera de crear un lazo personal con la ciudadanía que no lo conocía, que desconfiaban de él, porque no nos olvidemos que si él vivió toda la vida en España tenía un acento muy castizo, muy español, que nada que ver, que inducía más a la desconfianza que a la lealtad. De hecho, acá en Mendoza se produjo un movimiento en contra suyo, que era un plan muy grande para derrocarlo y matarlo. Ya en una oportunidad también lo habían querido remover de su cargo desde Buenos Aires, y el pueblo de Mendoza lo defiende, tiene que quedarse San Martín acá. En ese plan por asesinarlo quedaron muchos oficiales muy comprometidos, inclusive hasta quisieron implicarlo al general La Cera, que era un gran amigo y que era un conocedor también de las rutas hacia Chile, y él, con esa inteligencia que tenía, como él necesitaba lealtad, necesitaba demostrar que podía ser magnánimo y que podía perdonar, y necesitaba buenos oficiales también, los perdona y no los castiga como debería haber sido. Bien, sabemos que San Martín vivió en la calle Corrientes. Hace muy poco se inauguró, digamos, los restos que quedaron de su casa. ¿Cómo llega él a esa casa? ¿Era de él? ¿Era alquilada? No, él llega designado acá a la ciudad de Mendoza, viene solo. En un primer momento viene solo, después manda a buscar a su esposa, y mientras llega aquí a Mendoza, se impone a buscar una casa para él. Parece ser que se le ofrece una que era como muy, no sé si decir lujosa, porque en Mendoza no había casas lujosas. El lujo tal vez se veía en el tamaño y en las posesiones, en el tamaño de la chacra, en la posesión de animales, pero no había cosas muy lujosas. De hecho, cuando hablamos de las joyas de las damas mendocinas, por ejemplo, en realidad las damas todas de Cuyo donaron joyas, y parece ser que las que tenían más joyas eran las sanjuaninas, más que las mendocinas. Entonces él, que era muy frugal y que justamente consideraba que había que ahorrar lo más posible frente a ese ideal con el que él venía de la formación del ejército, decide no aceptar la casa que se le ofrece, sino alquilar esta, que era de la señora Delgado. Esa señora tenía muchas propiedades, era de una buena familia. De hecho, una de sus propiedades en la zona de lo que sería actualmente Tunuyán era también una finca, una estancia muy grande, que es donde él después va a reposar al regreso, en el Manzano Histórico tan conocido. Bueno, esta señora le alquila entonces la casa, mientras él compra un solar que nunca se llegó a edificar nada ahí, frente a la Alameda. En ese momento la Alameda eran 2 cuadras. Él, como gobernador intendente, extiende el paseo 5 cuadras más, sería ya hasta la calle Córdoba, lo que sería hoy en día la calle Córdoba, porque ahí es donde empezaban la zona de chacras. Entonces, bueno, en esa zona, por la cual corría y sigue corriendo aún el Tajamar, que es un hilo de agua, que es un desprendimiento de uno de los afluentes del río Mendoza, frente a ese paseo, que era el lugar por donde desfilaba toda la alta sociedad mendocina. Si no era ahí, era la plaza fundacional, la plaza de armas.
frente a ese lugar entonces él compra ese solar, donde actualmente se levanta la Biblioteca General San Martín y donde se sitúa también el Museo Sanmartiniano. Pero, vuelvo a repetir, nunca se construyó nada ahí. Nunca llegó a vivir en ese lugar. ¿Cómo llega Remedios a Mendoza y en qué momento de la vida de San Martín llega? Porque sabíamos que él tenía planeado el cruce a Chile, el cruce sí, para hacer la Revolución Libertadora, ¿no? ¿Cómo es que Remedios se queda en Mendoza con todos esos planes que tenía San Martín y no se queda con su familia en Buenos Aires? No, Remedios viene a buscarlo a él, o cuando él la manda a llamar, que ya él ha visto que tiene las comodidades necesarias, tampoco excesivas, porque él consideraba que con lo que tenía les alcanzaba. Entonces la manda a buscar y ella, que era una chica de alta sociedad, tiene que abandonar muchos de sus lujos para quedarse en esta casita, que en realidad era bastante importante. No era muy grande, pero tenía su huerta, su lugar para animales y demás, y además estaba a una cuadra en ese momento, más o menos, de lo que sería la Plaza de Armas. Estaba detrás de la iglesia, estaba rodeada de iglesias en realidad la casa. Como era muy jovencita, inmediatamente toda la ciudad de Mendoza, el pueblo tan pequeño, esa ciudad polvorienta y pobre, porque era bastante pobre la ciudad, no era lo que nosotros nos imaginamos. Bueno, acá con San Martín y con Remedios y con todo, pasó exactamente lo mismo. Ellos tuvieron que hacer todo, mucho esfuerzo. Ella formaba parte del lazo que él intenta tener con la comunidad. Ella es la que se comunica con las mujeres, que a su vez van a apoyar a sus maridos, sugerir. De hecho, cuando él visita, cuando ya Remedios muere y él después de muchos años visita la tumba, él hace labrar la lápida donde dice que ahí yace la señora Remedios de Escalada de San Martín, esposa y amiga del general San Martín. Que en ese momento dijeran que una esposa era amiga, te estaba indicando de que ella, con lo jovencita que era, porque debe haber tenido 17, 18 años, con lo jovencita que era, y tal vez también por la cultura que tenía, no era solamente una chica bien que estaba buscando socialmente tener un buen marido, sino que debe haber sido una mujer realmente con inteligencia y proyección. Ella probablemente haya conversado con él, hayan discutido ideas, y realmente eso debió haber sido muy importante. Por eso él la toma y la recuerda como esposa y amiga. Vos me comentás de que crió a su hija sola. Era una época en donde ver un hombre criando a su hija sola, me imagino que debe haber sido un poco extraño. ¿Cómo crees vos o cómo pensás vos que lo puede haber visto la sociedad? No, porque se veía mucho, siempre el qué dirán era muy importante. Sí, pero no en el caso, no en este caso, porque nosotros no nos olvidemos que en aquella época la voluntad de los padres era fundamental. La madre se quedaba supuestamente criando a los hijos y hacía lo que el padre decía. Y en este caso, este hombre que era más reconocido en Europa que acá en Argentina, donde era perseguido, donde en el caso de Rivadavia le tenía una inquina terrible. Es más, cuando termina la campaña, es el mismo Rivadavia el que disuelve al regimiento de granaderos de los granaderos a caballo, por una serie de cuestiones y de resentimientos personales. Parece mentira
Rivadavia, que siempre fue considerado como el más cívico de los argentinos, no le hace mucho honor a esa frase que se ha dado sobre él posteriormente. No, San Martín en cambio se hizo cargo de su hija, de hecho tampoco vivía con él, él era muy consciente de hasta dónde podía tenerla y hasta dónde no. Él consideraba que se tenía que dar, que el mayor tesoro para él siempre fue la educación, por eso se la pasaba fundando bibliotecas a donde iba, y como base de esas bibliotecas, como fondo bibliográfico, dejaba muchos de sus libros, que muchos los tuvimos acá como joyas bibliográficas en la Biblioteca General San Martín. Y como él consideraba que la educación era tan importante, obviamente a Merceditas la mandó a internados de señoritas para que estuviera educada con los mejores maestros, y que obviamente lo primero que tenía que aprender eran idiomas, hablaban inglés, francés, español obviamente, leyera todos los clásicos, se imbuyera también de todas las ideas políticas. En ese sentido fue un visionario, porque no siempre un padre o los padres buscaban como objetivo esa educación de las ideas y del pensamiento de las hijas. Las hijas estaban fundamentalmente formadas para que supieran hacer las cosas de la casa, para que supieran el manejo social y como moneda de intercambio para las alianzas familiares. De casar a esta hija con un miembro de otra familia conspicua para mantener siempre el status quo de la sociedad a la que pertenecían. Pero San Martín no lo vio así. De casualidad, cuando en una oportunidad ella estaba pasando unos días o sus vacaciones, se desató una epidemia de cólera, coincidió que él se descompuso, que ella también estuvo muy enferma, y que justo entre tantos visitantes que él recibía en su casa, llega Mariano Balcarce, hijo de un ex compañero de armas, que menos mal que llegó este muchacho tan joven, que se ocupó de atenderlo porque los dos estuvieron a las puertas de la muerte. Y en ese momento surge el amor entre los dos jóvenes, y San Martín no se opone a la relación entre ellos. Él no le eligió el marido a Mercedes. Fue muy visionario. Él fue para la época, y más para la época era muy visionario. Tal vez si ella a lo mejor se hubiera enamorado de un desarrapado, no le hubiera gustado. A lo mejor fue que justo tocó con una persona que era de una familia conocida, como todo padre. Sí. Todo padre quiere que para su hija o su hijo lo mejor. Siempre uno trata de que sea alguien conocido bien, no demasiado conocido. Surge el amor entre estos jóvenes y se casan. Él nunca le puso cortapisas a la relación. Se alegró mucho de que fuera el hijo de una persona que él sabía que era gente honrada, que era gente tan patriotas como él, que tenían también, sobre todas las cosas, la idea de un supremo bien. Y esta hija es la que lo va a acompañar siempre, la que lo va a cuidar, la que le va a dar 2 nietas, a quienes él va a malcriar. Como todo abuelo, fue como padre muy estricto, como abuelo muy permisivo, no ha cambiado nada, siempre ha sido así y será. Desgraciadamente una de sus nietas va a fallecer como consecuencia de una enfermedad también, muere muy jovencita, sin casarse, sin tener hijos. La otra que sobrevive, Dominga Tomasa, nunca también, ella se casa con un embajador mexicano, y ella tampoco va a tener hijos, y muere después de la Primera Guerra Mundial. Esa nieta muere después de la Primera Guerra Mundial, y en su casa organiza un hospital
para todos los caídos, muy organizadora también, muy parecida al abuelo que había muerto hacía tantos años, y fue condecorada por eso y está sepultada en el cementerio de Brunoy, que es, bueno, esa ciudad donde ella organizó todo. ¿No? Vos como historiadora, ¿no? Y como Graciela, ¿qué pensás particularmente vos de San Martín y de toda su campaña, más lo que hizo acá en Mendoza? Para mí es la persona más grande, más generosa, como dice la canción, es la gloria más pura, por sobre todas sus errores y sus fallas que también tuvo como ser humano. No le importó nada y sobrepuso todo, dejó todo, su vida personal, su vida familiar, en pos de ese ideal superior. Y cuando vio que molestaba y cuando vio que las cosas no funcionaban, que él iba a ocasionar tal vez su presencia, su sola presencia, podía ocasionar un daño más grande, se retiró. Nunca fue su idea buscar la fama, nunca buscó el reconocimiento y el boato y el constante homenaje. No nos queda muchas veces otra que pensar en esos momentos pasados, de esas glorias pasadas, para sentirnos menos miserables. Yo siempre digo que San Martín es nuestro rey San Sebastián, o rey Sebastián, y nuestro rey Arturo, que forman parte de las leyendas, que se perdieron, que seres que nunca se los encontró, pero uno dice, ellos van a volver cuando nuestra sociedad esté en peligro. Y bueno, para mí San Martín es así. Alguna vez volverá, tal vez, para rescatarnos de la anomia en la que estamos insertos hoy en día. Muchísimas gracias, Graciela. De nada.